El problema 2.97 dice: tomar el autobús. Un estudiante corre a más no poder para alcanzar su autobús, que está detenido en la parada, con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Cuando ella está aún a 40 metros del autobús, este se pone en marcha con aceleración constante de 0.170 metros sobre segundo al cuadrado. El inciso A pregunta: ¿durante qué tiempo y qué distancia debe correr la estudiante a 5 metros sobre segundo para alcanzar al autobús? Para solucionar este problema, como es costumbre, lo primero que hice fue dibujar un sistema de coordenadas en el cual se representa la posición inicial de la estudiante y la posición inicial del autobús. Pero antes de mostrarles el sistema de coordenadas, yo quiero que se imaginen el movimiento que está describiendo este problema. Eh, Nos está diciendo que la estudiante corre hacia el autobús. Entonces debemos imaginarnos un sentido en el que se está moviendo ella. Por facilidad y por conveniencia le voy a asignar el sentido hacia la derecha. Digamos que la estudiante se mueve de forma horizontal hacia la derecha. ¿Listo? Y que el autobús está por aquí quieto. Pero nos está diciendo el enunciado que justo cuando la estudiante está 40 metros atrás, digamos, del autobús, este empieza a moverse. Y debemos entender que si se mueve, se moverá en el sentido de que se aleje de la estudiante. Es decir, también se mueve a la derecha. ¿Listo? Miren que nos está diciendo que ella está aún a 40 metros del autobús. Entonces, si yo le asigno el origen de coordenadas a ella, pues el autobús estará 40 metros a la derecha de este origen de coordenadas. ¿Listo? Es decir, 40 metros positivos. Pero si alguien quiere analizarlo de otra manera y escoger, por ejemplo, que el origen de coordenadas está en la posición inicial del autobús, pues ella inicialmente estará en una posición de menos 40. Miran, 40 metros atrás del autobús. ¿Sí? Eso ya depende de cada quien, depende de cómo analicen esto y de a dónde quieran ubicar el origen de coordenadas. Eh, por esta sugerencia que hacen en el inciso C, miren que nos están diciendo que hagamos una gráfica donde la posición inicial de la estudiante sea x igual a 0. Es decir, nos están sugiriendo acá abajo que elijamos el origen de coordenadas para la posición inicial del estudiante. Entonces, para no tener que cambiar el problema en este inciso, elijamos de una vez que ella, es decir, la estudiante, está en el origen de coordenadas cuando el autobús está a 40 metros lejos de ella, digamos. ¿Listo? Y nosotros sabemos que en este instante, o sea, cuando estamos en esta configuración de que la estudiante está a 40 metros del autobús, el autobús empieza a moverse. Entonces miren que esta posición o estas posiciones que estoy representando aquí serán las posiciones que tiene tanto la estudiante como el autobús en un tiempo de 0 segundos. Es decir, cuando el problema empieza a, a a evolucionar, digamos, cuando la situación empieza a transcurrir, ¿sí? Entonces aquí comienza a correr el tiempo también, ¿listo? Aquí empieza el problema que nos están describiendo y empieza a correr el tiempo. Dicho esto, yo ya representé esas posiciones en un sistema de coordenadas, el cual se los indico aquí. Como les he dicho, el origen de coordenadas lo escogí para que sea la posición inicial de la estudiante, entonces esta será la posición inicial de la estudiante, y respecto a esta posición inicial, el autobús está a 40 metros adelante de ella. Entonces, esta de aquí será la posición inicial del autobús. ¿Listo? Ya tenemos la posición inicial tanto para la estudiante como para el autobús. Para el autobús sabemos también que inicialmente está en reposo, por lo tanto la velocidad inicial del autobús será igual a cero, ¿sí? Porque está en reposo, inicia quieto. Sabemos también que el autobús está acelerado de forma constante y la aceleración de él es de 0,170 metros sobre segundo al cuadrado. Conocemos la aceleración del autobús. También sabemos que la estudiante se mueve con una velocidad constante, es decir, no tiene aceleración. Y nos están diciendo que la rapidez que tiene ella de forma constante es de 5 metros sobre segundo. Miren que nos dan la rapidez porque el enunciado
no nos dice hacia dónde se mueve. Entonces, ese sentido de movimiento es el que yo le asigné al imaginarme que se mueve a la derecha. Por lo tanto, ya puedo decir que la velocidad de ese estudiante es 5 metros sobre segundo. Positivos porque se mueve a la derecha. Miren, aquí está el signo positivo. Si quieren lo escribo. Para identificar el vector de velocidad inicial. Bueno, este no es velocidad inicial, no, sino velocidad porque siempre va a mantener la misma. ¿Sí? Velocidad inicial tienen los cuerpos que están acelerados porque irá cambiando la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Pero este cuerpo que no tiene aceleración siempre va a mantener la misma velocidad. El signo más me está indicando que se mueve a la derecha con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Miren que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. El signo me está diciendo en el sentido en que se mueve. Debemos recordar que, por costumbre, a la derecha se le asigna positivo y a la izquierda negativo. Y bueno, y entendiendo pues que aquí en esta configuración que he dibujado, pues tenemos el tiempo inicial igual a 0 segundos. ¿Listo? Eso, entonces miren que el sentido de movimiento que yo le asigné al inicio me permite asignarle un signo al vector velocidad, porque el enunciado solo menciona la rapidez, ¿sí? Si se estuviera moviendo a la izquierda, pues tendría un signo negativo, ¿listo? Entonces recuerden que la rapidez con el signo me están dando el vector velocidad. Recuerden eso, la rapidez es la magnitud del vector velocidad, ¿listo? Entonces aquí lo dejo 5 metros sobre segundo positivos, entendiendo que ya estoy hablando de velocidad. El signo positivo me está diciendo que se mueve a la derecha. Recuerden que el vector velocidad apunta en la dirección de movimiento. ¿Listo? Dicho eso, ya entendiendo las condiciones iniciales del problema, ya podemos construir las ecuaciones que nos permiten solucionar esto. Nos están preguntando exactamente por el tiempo y la distancia que requiere la estudiante para alcanzar al autobús, ¿sí? Moviéndose con esa rapidez de 5 metros sobre segundo. Entonces, debemos identificar que la estudiante tiene movimiento sin aceleración, es decir, con velocidad constante, y el autobús tiene una aceleración constante. ¿Listo? Entonces, identifiquemos las fórmulas que nos permiten calcular la posición para cada uno de ellos, teniendo en cuenta pues, sus respectivos movimientos. Entonces, para un movimiento con velocidad constante tenemos esta fórmula que se deben aprender, y para un movimiento con aceleración constante tenemos esta fórmula que se deben aprender. Miren que esas fórmulas involucran la posición final e involucran el tiempo. Es necesario eso porque tanto la posición final como el tiempo nos dan las condiciones de que dos cuerpos se alcancen, ¿sí? O que dos cuerpos estén en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Listo? Esto es en general, entonces debemos ir aplicando estas fórmulas a este problema particular. Empecemos por la estudiante. Miren que la estudiante tiene una posición inicial de 0, está en el origen. Por lo tanto, esta posición inicial de la estudiante vale 0, la podemos quitar. ¿Listo? La velocidad, mira, aquí tengo velocidad por el tiempo, entonces yo quiero que entiendan que esta velocidad la puedo escribir en símbolos como positivo y la rapidez. Miren, teniendo en cuenta que la rapidez vale 5 metros sobre segundo. La rapidez vale 5 metros sobre segundo. Miren cómo identifico yo una velocidad y una de rapidez. La velocidad tiene el subíndice x que me está diciendo que el movimiento es a lo largo del eje x. La rapidez no tiene ningún subíndice, porque no necesito que me diga en qué dirección se mueve, sino el que tanto. ¿Listo? Bueno, aquí me equivoqué, es 5 metros sobre segundo la rapidez. Entonces positivo, estoy diciendo que se mueve a la derecha, y pues el b es el símbolo que me identifica la rapidez, el 5 metros sobre segundo. ¿Listo? De esa manera miren que, por lo tanto, la velocidad que está aquí estará representada por esto, con todo y signo. El signo positivo que no se mira, se deben entender que si no se mira ningún signo, se debe asumir que es positivo, me está diciendo que se mueve a la derecha con una rapidez que estamos simbolizando con la letra B. ¿Listo? Y el tiempo, pues que es algo desconocido, pues es una variable por ahora. ¿Listo? Y aquí ya le asigno el valor de la rapidez, 5 metros sobre segundo, que es la rapidez, y el signo positivo está acá de fuera, si lo quieren ver de esa manera, por el tiempo. Esta es la ecuación 1 que me da la posición en función del tiempo para la estudiante. Miren, este subíndice E me está diciendo que estoy hablando de la estudiante. Así identifiqué eso. Y esta ecuación la guardo como ecuación 1. Ahora van a ver por qué, porque voy a necesitar varias ecuaciones y luego estar igualando
Es bueno ir identificando las ecuaciones que vamos a usar. Ahora para el autobús tiene un movimiento con aceleración constante. ¿Listo? Entonces posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición final, pues yo la llamé posición final del autobús, ¿sí? Posición sub A, X sub A, posición final del autobús es igual a la posición inicial del autobús, que sabemos que es 40 metros, ¿sí? La velocidad inicial del autobús, miren que es 0, porque sabemos que inicia desde el reposo, entonces esto vale 0, miren, 0 por el tiempo da 0, ¿cierto? 0 multiplicado por cualquier cosa da 0. Por lo tanto, este término todo se hace 0, por eso aquí ya no aparece. Luego sigue la aceleración. Como el autobús se empieza a mover a la derecha, de forma que se aleje de la estudiante, pues miren que la aceleración apunta en ese sentido, ya que digamos que la fuerza que lo hace mover al autobús apunta a la derecha, ¿sí? Eh, Debemos entender que la aceleración apunta en la misma dirección que la fuerza neta. Entonces, si yo sé que el autobús empieza a moverse a la derecha, pues por intuición ya debo entender que la fuerza que está empujando ese autobús es a la derecha y por lo tanto la aceleración apunta en ese sentido. Por eso le asigno un signo positivo, aquí está, un signo positivo a la aceleración porque está apuntando a la derecha y la magnitud de esa aceleración es este número que ya conocemos. Eso está multiplicado por el tiempo al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Y con esto prácticamente ya tenemos la función de posición para el autobús, pero aquí podemos hacer una simplificación y es desarrollar esta división que está aquí señalada. Como conocemos los números, podemos hacer esta división. 0.170 dividido entre 2 nos da 0.085. ¿Listo? Eso pues para simplificar un poco esto y no llevar esa fracción, ¿sí? Pero si quieren lo pueden dejar de esta manera, si ustedes quieren. ¿Listo? Yo desarrollé los números. Y esta ecuación la llamo ecuación 2. ¿Sí? Entonces miren que tengo la función de posición para el estudiante y la función de posición para el autobús. Ahora que ya tenemos las funciones de posición para la estudiante y para el autobús, ya podemos imponer la condición que me permite calcular el tiempo que tarda la estudiante en alcanzar al autobús. Si nosotros analizamos la situación, para que la estudiante alcance al autobús, se necesitan que ambos tengan la misma posición, ¿cierto? Si la estudiante alcanza el autobús, ambos tienen la misma posición, es decir, que la posición final de la estudiante es igual a la posición final del autobús. Y esta es la condición que impongo para poder calcular el tiempo que le toma a la estudiante en alcanzar al autobús. Y eso fue lo que hice acá, igualar las dos posiciones, igualar la posición de la estudiante con la posición del autobús. Eso fue lo que hice aquí. A ver, bajémoslo un poquito más. Eso. Entonces, se igualan las ecuaciones 1 y 2, que es la posición de la estudiante con la posición del autobús. Si ambos tienen la misma posición, quiere decir que están en el mismo lugar, ¿cierto? Eh, y por lo tanto podemos entender que la estudiante alcanzó al autobús, ¿sí? Entonces eso fue lo que hice. Miren, aquí tengo la función de posición de la estudiante y aquí tengo la función de posición del autobús. De esa manera hemos construido una ecuación, pero de este modo no se puede solucionar, digamos, es difícil solucionarlo. Lo que nosotros aprendimos en el colegio para solucionar ecuaciones es que primero se deben igualar a cero, es decir, que debemos pasar todos los términos de un lado del igual al otro lado del igual. En este caso, por facilidad, voy a pasar este único término que está en la izquierda a la derecha. Como aquí está positivo, en la derecha pasará negativo, como lo puse aquí. Miren que lo organicé de manera que quede en un orden decreciente en las potencias. Miren, tengo t cuadrado, t a la 1 y aquí ya no tengo t, es decir, t a la 0. ¿Sí? Es por conveniencia y por verlo más fácil. Quiero que noten que esto ya es una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, pues vamos a obtener dos soluciones. Cuando obtengamos esas soluciones, pues las analizaremos y las interpretaremos, pero vamos a obtener dos, ¿listo? ¿Cómo se soluciona una ecuación de segundo grado? Pues nosotros ya sabemos eso desde el colegio, ¿cierto? Si tenemos una ecuación de esta forma, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, la solución a esta ecuación de segundo grado es x igual
a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, y todo esto dividido entre 2 veces a. ¿Listo? Si seguimos esta fórmula, pues podemos solucionar esta ecuación cuadrática. Por comparación, miren que el a es la cantidad que acompaña a la variable al cuadrado, a la incógnita al cuadrado. En este caso, el a sería todo esto. ¿Listo? A. El b, en este caso, si comparamos, es el que está al lado de la incógnita con exponente 1. En este caso sería este, b. Miren que deben incluir los signos. Acá este es positivo, pues no hay problema. Pero aquí tenemos un menos, así que el b es menos 5 metros sobre segundo. Y el c es el término independiente, que en este caso es positivo, así que no hay problema. Esto es el c. ¿Listo? Pero siempre deben tener en cuenta los signos de cada término. Ahora, ya identificando cada una de las letras de esta fórmula, pues podemos reemplazar los valores y solucionar. Miren que en matemáticas la incógnita era x. Aquí en este problema en particular tenemos que la incógnita es la t. ¿Sí? Miran, la t. Entonces t igual. Aquí en la fórmula dice menos b. Menos de la fórmula y la cantidad b, que es negativa. Miran, menos 5 metros sobre segundo. Aquí miren que el menos está fuera del paréntesis, pero quiero que entiendan que esto también se lo puede escribir de esta manera, con un más aquí y el menos dentro. ¿Sí? 5.0 metros sobre segundo. Eso está por la t. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque si ustedes multiplican los signos, el resultado es el mismo. Más por menos nos da menos, ¿cierto? Aquí tengo menos por más, que también da menos. El orden, en este caso, no importa porque el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces lo pueden ver de cualquier manera. Más menos 5 metros sobre segundo o menos 5 metros sobre segundo. Si multiplican los signos, el resultado es el mismo, así que no hemos cambiado nada. ¿Listo? Entonces por esa razón aquí tengo que el b vale menos 5 metros sobre segundo. Luego sigue más o menos raíz cuadrada de b cuadrado. Miren que el b, como es negativo, debe ir dentro del paréntesis para que el exponente afecte a todo el número, es decir, al signo y al número. Esos paréntesis son importantes, no se olviden. Luego sigue menos 4 veces a multiplicado por c, y todo eso dividido entre 2 veces a. Y de esa manera miren que ya construimos la solución para esta ecuación cuadrática. De aquí en adelante lo que debemos hacer es solucionar estos números, hacer las operaciones pertinentes para obtener las soluciones. Pero ya es cuestión de números, de álgebra. Ya la solución ya está construida aquí. Las dos soluciones, porque aquí tenemos dos signos. Entonces de ahí vamos a obtener dos soluciones, una para cada signo. Entonces lo que debemos hacer ahora es desarrollar esas operaciones que están indicadas ahí. Lo primero que hice fue multiplicar estos signos. Menos por menos da más. Como ya multiplicamos signos, ya podemos quitar paréntesis. Por eso aquí ya no aparece. Ahora, bueno, aquí está más o menos, eso sigue manteniéndose. Lo que hice después fue desarrollar esta potencia para escribirla de esta manera. Quiero explicarles lo que hice aquí porque es importante. Aquí dentro de este paréntesis tenemos algo que se puede ver como un producto. Y ese producto está elevado a un exponente. Entonces lo que yo hice aquí fue aplicar lo que conocemos de potencias. Sabemos que si tenemos un producto a multiplicado por b y esto elevado a un exponente, yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto. Es decir, puedo escribir a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n. Eso fue lo que apliqué aquí. Yo miré el siguiente producto. Me imaginé que el menos 5 está multiplicando a estas unidades de aquí. ¿Listo? Y de esa manera miren que puedo escribir menos 5 al cuadrado, bueno, aquí entre corchetes, multiplicado por metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado. Si ustedes hacen menos 5 al cuadrado, les da 25. Y este metro sobre segundo al cuadrado lo dejé indicado. Luego van a ver por qué me conviene dejarlo de esta manera. ¿Listo? Ahora, si multiplican menos por más, el resultado de esos signos es menos, ¿cierto? Menos por más da menos, ese menos que resulta por este más de acá sigue dando menos. Ahora si multiplican los números, 4 por 0.085 por 40, les tiene que dar 13.6. Ahora miren cómo el producto de estas unidades resulta esto que escribe aquí. Vamos a analizarlo también.
Entonces tengo metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro. Tengo una fracción multiplicado por algo que no es fracción. Lo que no es fracción lo convierto en fracción dividiendo entre 1. Y ahora sí aplico lo que conozco de multiplicación de fracciones, que se hace numerador con numerador y denominador con denominador. Metro por metro me da metro cuadrado, segundo al cuadrado por 1 me da segundo al cuadrado. Como tengo el exponente tanto en el numerador como en el denominador, el mismo exponente, yo puedo escribir eso de la siguiente manera. Metro sobre segundo y todo esto al cuadrado. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque hay una propiedad de las fracciones perdón, una propiedad de las potencias que me permite repartir el exponente a cada término de la fracción. Al igual que en el producto, miren, si tengo un producto puedo repartir el exponente a cada término del producto. Aquí tengo una división o una fracción, entonces puedo repartir el exponente a cada término de esa fracción, ¿sí? Entonces yo puedo ir por esa propiedad de las potencias de este término que tiene un exponente común a esta fracción que tiene ya el exponente en cada uno de sus términos, en el numerador y en el denominador. Pero eso también funciona en ambos sentidos. Si tengo el exponente repartido, lo puedo unir de esta manera. ¿Listo? Y eso fue lo que hice. De esa manera, al analizar estas unidades, se obtiene esto que he escrito hasta aquí. Y miren que lo llevé a esta forma para que ambos términos tengan las mismas unidades, o quede claro que son las mismas unidades. Y esta forma que yo escribí aquí también me va a servir a la hora de sacar la raíz cuadrada. Por esa razón lo escribí de esa manera, ¿sí? Por conveniencia para resolver raíz cuadrada. Eso. Luego sigue todo eso dividido entre 2 por 0.085, que eso da 0.170 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Si hacen esta resta, que está aquí dentro de la raíz cuadrada, les tiene que dar 11.4 metros sobre segundo y todo eso al cuadrado. Miran, como estamos restando estas unidades, números con esas unidades, pues el resultado también debe tener esas mismas unidades. ¿Sí? Ahora aplico una propiedad de las raíces que me permite separar la raíz a cada término del producto. Miren que yo aquí me imaginé que este 11.4 está multiplicando estas unidades. Entonces puedo repartir la raíz a cada término del producto. ¿Listo? Eso. ¿Para qué hice eso? Para poder solucionar fácilmente esta raíz cuadrada de aquí que está involucrando esas unidades. Nosotros debemos saber que la raíz cuadrada de algo al cuadrado, ese algo es cualquier cosa, al cuadrado, es igual al valor absoluto de esa cosa, ¿sí? En este caso, pues si solucionamos esta raíz cuadrada aplicando esto, pues lo que obtendremos aquí es valor absoluto de metro sobre segundo, ¿cierto? De metro sobre segundo. Valor absoluto. Pero como esto es positivo, miren, metro sobre segundo es positivo. Y el valor absoluto de algo positivo, pues es eso mismo, metro sobre segundo. ¿Sí? Por ejemplo, valor absoluto de 5, pues es 5, no cambia nada. ¿Miran? Por esa razón, miren que esta raíz cuadrada, que tiene esas unidades, se reduce a metro sobre segundo. ¿Miran? Y eso fue lo único que hice desde este paso hasta este. Simplemente desarrollar esas unidades. Ahora miren que en el numerador de esta fracción tengo dos términos en una suma o en una resta, como quieran ver. Aquí hay dos signos, suma y resta. Tengo dos términos que tienen algo en común, que son estas unidades, metros sobre segundo. Por lo tanto, puedo sacar factor común. Saco lo que se repite y entre paréntesis dejo lo que sobra. Lo que se repite va a multiplicar a todo lo que sobra. En este caso, pues estoy usando corchetes, pero pues no importa, ¿no? Si son paréntesis o corchetes es lo mismo. Aquí estoy simbolizando un producto. Todo esto multiplicado por estas unidades. Es sacar un factor común. Ustedes ya deben tenerlo en práctica. ¿Para qué hice eso de sacar ese factor común? Para poder analizar esas unidades que me quedan. Miren, tengo metros sobre segundo dividido entre metros sobre segundo al cuadrado. Si hacen la ley de la oreja, aquí lo voy a escribir, metros sobre segundo. Todo esto dividido entre metros sobre segundo al cuadrado, lo que van a obtener es que resulta segundos. Eso se aplica de la siguiente manera, a ver. El producto de los extremos va en el numerador, metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado va en el numerador. Y en el denominador va metro por segundo, es decir, el producto de los medios, metro por segundo. Metro con metro se cancela, este segundo al cuadrado lo puedo escribir como segundo por segundo para ver fácil que aquí este segundo multiplicando con este se cancelan y nos queda simplemente segundos. Por esa razón miren que las unidades que resultan de esto son segundos. ¿Listo? Y de esa manera ya tenemos las unidades correctas
Solo nos falta analizar los números. Y de aquí ya podemos separar las dos soluciones que les decía. Ya podemos analizar la solución con un signo, en este caso escogí la primera solución con el signo menos y la segunda solución con el signo más. ¿Listo? Eso ya es hacer en la calculadora. Si hacemos esta operación en la calculadora nos tiene que dar aproximadamente 9.55 segundos. Si hacemos esta operación en la calculadora nos tiene que dar aproximadamente 49.3 segundos. ¿Listo? Y aquí es donde tenemos que interpretar esto. Porque hemos obtenido dos soluciones. Ambas son positivas, así que ambas tienen sentido de que representen tiempos. ¿Sí? Entonces debemos entender qué es lo que significa esto. Para entender qué significan estos tiempos, recordemos qué fue lo que solucionamos. Lo primero que hicimos fue igualar la posición de la estudiante con la posición del autobús, ¿sí? Cuando igualamos esas funciones, construimos una ecuación. En esa ecuación, lo que hicimos nosotros fue preguntar en qué tiempos sucede esto, para qué tiempo o tiempos las posiciones de la estudiante y del autobús coinciden, ¿sí? Como obtuvimos dos tiempos que tienen sentido, que son positivos, por lo tanto tienen sentido de que sean tiempos, pues debemos interpretar que hay dos instantes en los que puede suceder esto. Entonces yo aquí voy a intentar dibujar, o bueno, vamos arriba en el dibujo que teníamos y pues imaginemos lo que pasa, ¿listo? Entonces el primer tiempo que encontramos, pues yo lo llamé T sub 1, ¿sí? Que es de 9.55. Entonces debemos entender que eh, en este instante la estudiante alcanza por primera vez al autobús, ¿listo? Y en este instante pues se sube, ¿sí? Digamos se subió y eso es lo que nos preguntan. ¿En cuánto tiempo tarda la estudiante en alcanzar al autobús? Y pues esta es la primera respuesta que tenemos, o es la respuesta que tenemos que dar. El tiempo que tarda en alcanzarlo es de 9.55 segundos, ¿listo? Y digamos que se subió en ese instante. Pero para interpretar el otro tiempo, que está más por acá, que es de 49 creo, no recuerdo, pero es un tiempo 2 posterior, pues debemos imaginarnos que si la estudiante no se sube al autobús en este instante y continúan ambos con el mismo movimiento que llevaban, se volverán a encontrar en este otro instante, ¿sí? Que si por alguna razón la estudiante no se subió aquí en el autobús y continúa con su movimiento con velocidad constante y el autobús continúa con su movimiento acelerado, pues en un instante posterior se van a volver a encontrar, ¿sí? Luego lo explicaré más, pero por ahora quiero que entiendan eso, que si por alguna razón en este instante no se subió, se van a volver a encontrar en este otro tiempo que obtuvimos, en el tiempo posterior, ¿listo? Pero, pues, para responder la primera pregunta, necesitamos el tiempo más temprano, digamos, el primer suceso, la primera vez que se encontraron, por decirlo así, porque nos están preguntando exactamente durante qué tiempo y qué distancia. Entonces, digamos que se subió la primera vez que se lo encontró. Entonces, el tiempo que tuvo que correr la estudiante para alcanzar al autobús es de 9.55 segundos. Esta es la primera oportunidad que tuvo para subirse y supongamos que ahí se subió, lo alcanzó, ¿listo? El otro tiempo es por si algo pasó que ella no se subió y continuó con su mismo movimiento. Entonces en este otro instante tiene otra oportunidad para subirse, digámoslo así, ¿listo? Pero como estamos suponiendo que si se subió la primera vez, pues este es el tiempo que tuvo que correr la estudiante para alcanzar al autobús. Y para calcular la distancia que corrió en ese tiempo, pues usemos la fórmula de la distancia, ¿cierto? Distancia es igual a rapidez por tiempo. La rapidez es 5 metros sobre segundo y el tiempo pues lo acabamos de calcular. Si hacemos esos números, pues nos tiene que dar 47.75, ¿sí? Que se lo puede aproximar fácilmente a 47.8 metros. Miren que nos queda en metros porque este segundo que está dividiendo con este segundo que está multiplicando se cancelan y las unidades que resultan son metros. ¿Listo? Y esta sería la solución al inciso A. El tiempo que tarda en alcanzarlo es 9.55 segundos y la distancia que recorre es 47.8 metros. ¿Listo? Y con eso hemos solucionado el inciso A. Ahora vamos a leer el inciso B. El inciso B dice, ¿dónde está? Cuando lo hace, ¿qué rapidez tiene el autobús? Es decir, cuando la estudiante alcanza
al autobús, ¿qué rapidez tiene el autobús? Pues eso ya es un poco sencillo calcularlo, porque ya tenemos el tiempo que tarda en alcanzarlo y conocemos la aceleración del autobús además de su velocidad inicial. Entonces, para poder calcular la rapidez, debemos recordar primero que la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Si nosotros aplicamos esta fórmula, lo que vamos a obtener es una velocidad, es decir, una cantidad vectorial. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, esta fórmula es la que se deben aprender. Nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Como habíamos dicho antes, el autobús inicia en el reposo, entonces la velocidad inicial es cero. ¿Sí? La aceleración es positiva, ya lo expliqué antes, con una magnitud de 0.170 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, miren que aquí ya estoy sustituyendo nada más aceleración y tiempo, lo acabamos de calcular. Si multiplicamos esto, pues nos da 1.62. Las unidades las pueden analizar de la siguiente manera. En este denominador tengo segundos al cuadrado, que lo puedo ver como segundo multiplicado por segundo, ¿cierto? Si cancelo un segundo que está dividiendo con este que está multiplicando, nos queda metros sobre segundo, que es esto que tenemos aquí. Pero esta es una velocidad. ¿Cómo interpretamos esto? Pues nos está diciendo que se mueve a la derecha porque es positivo con una rapidez de 1.62 metros sobre segundo. Como nos están pidiendo rapidez, debemos recordar que eh, en un movimiento de una sola dimensión, la rapidez es igual al valor absoluto de la velocidad. Cuando el movimiento es en una sola dimensión, como en este caso que solo se mueve a lo largo del eje X. Entonces simplemente reemplazamos valor absoluto de 1.62 metros sobre segundo, que da esto mismo. Miren que en este caso parecería que no hice nada, ¿no? Pero esto es importante porque en algún problema la velocidad les puede dar negativo, ¿sí? Les puede dar negativo en algún problema. Y eso es una velocidad y está bien. Si les preguntan por una rapidez y ustedes dan un valor negativo, está mal. La rapidez es una magnitud, es la magnitud del vector velocidad. Y al ser una magnitud siempre es positiva y es una cantidad escalar, ¿sí? Miren que en este caso pues coinciden los números, pero el significado es diferente. Esto es una velocidad y esto es una magnitud, es una cantidad escalar, ¿sí? Eh, a ver cómo lo puedo decir. Esto es una cantidad vectorial, aunque no parezca, vectorial, y esta es una cantidad escalar. Aunque en este caso los números coinciden, no siempre va a ser así. Por eso hay que aplicar correctamente la definición de rapidez. ¿Listo? Porque en algún caso, como les digo, les puede dar una velocidad negativa y si ustedes dicen que esa velocidad negativa es igual a la rapidez, está mal. La rapidez siempre es positiva porque es la magnitud del vector velocidad. ¿Listo? Así sería el proceso correcto, aunque parezca redundante, así se debe hacer. ¿Listo? Hay que interpretarlo. Son conceptos un poco diferentes. Una velocidad es una cantidad vectorial y una rapidez es una cantidad escalar. ¿Listo? Y bueno, con esto ya solucionamos el inciso B. Entonces podemos decir que la rapidez que tiene el autobús cuando la estudiante lo alcanza es de 1.62 metros sobre segundo. Mire que sigue viajando más lento que la rapidez que tiene la estudiante. La estudiante tiene una rapidez de 5 metros sobre segundo. Así que el autobús va aún más despacio que ella. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a leer el inciso C. El inciso C dice: dibuje una gráfica de posición versus tiempo para el estudiante y para el autobús, donde x igual a 0 es la posición inicial de la estudiante. Miren, aquí ya debemos considerar lo que les dije al inicio, que esta gráfica debe tener como condición de que la estudiante inicia en el origen. Por eso me convenía poner la posición inicial de la estudiante desde el principio en el origen. Para dibujar esa gráfica necesitamos la función de posición de la estudiante y la función de posición del autobús. Esas ya las tenemos aquí, ya las encontramos al inicio. Con esas funciones pues ya podemos graficar, ya sea a mano o sea en GeoGebra. Yo las hice en GeoGebra para que queden bien y les voy a explicar cómo se las dibuja ahí. Entonces, lo primero es tener las funciones y lo segundo es saber que en GeoGebra la variable dependiente se la representa con la y la independiente con la x.
En este caso, pues tenemos que la variable dependiente es x y la independiente es t. ¿Miran? Por lo tanto, en GeoGebra no podemos representar esas funciones con esas letras, sino que debemos cambiarlas a y en la dependiente y x en la independiente. Y lo mismo con la otra función. Y aquí y acá x al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo único que tenemos que cambiar. La letra va a cambiar, pero debemos seguir manteniendo el significado que le estamos dando, ¿no? Y representará la posición y x el tiempo en GeoGebra. Ya en el problema que estamos analizando tiene sus letras correspondientes que sí las identificamos, x como posición y t como tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso en GeoGebra. Eh, Entramos a GeoGebra. Las funciones, miren que están definidas a partir del cero, ¿cierto? Porque el tiempo en este problema comienza a correr desde el cero en adelante, hacia los valores positivos. Podría ir indefinidamente, pero yo ya la hice la gráfica y queda bien hecha hasta un 60, ¿sí? Hasta ese valor queda bien, porque ahí se mira toda la información que necesitamos. Entonces voy a hacer lo mismo, solo les voy a explicar cómo la hice. Entonces, como es una gráfica que está definida en un intervalo, pues usamos fun, elegimos la primera opción y de esas opciones, de esas tres opciones de función, elegimos la del centro. ¿Listo? En la primera casilla, miren que aquí está separado por comas, ¿cierto? En donde dice función, pues escribimos la función de posición, por ejemplo, para el estudiante, que era y igual a 5 por el tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo es la variable independiente, que en este caso la debemos representar con la x. Y esto pues empezará, miren que después de la coma sigue extremo inferior, empezará en cero, ¿cierto? El tiempo comienza a correr en cero y yo les dije que lo iba a analizar hasta un 60. ¿Por qué escojo 60? Porque si ustedes recuerdan, el tiempo más grande que encontramos cuando encontramos las dos soluciones del tiempo para el estudiante, o sea, el tiempo que tardaba el estudiante en alcanzar al autobús, el mayor tiempo que encontramos era de 49, algo así, ¿no? Redondémoslo a 50, pues por decirlo. Entonces, hasta 50 necesitaríamos, pero le aumenté un 10 segundos más para poder mirar la gráfica un poco más completa, porque si la cortamos directamente en 50, no se mirará bien. Quedará como cortada y no se podrá extraer información eh, de manera precisa, digámoslo así. Entonces, hasta 60 yo lo ensayé y está bien. Si ustedes quieren aumentarle un poquito más, pues tampoco está mal. ¿Listo? Entonces le damos Enter. Y ahí ya tenemos la primera gráfica. Vamos a hacer lo mismo para la función de posición del autobús. Escribimos función, elegimos la opción del centro. En la primera casilla escribimos la función de posición para el autobús, en este caso que es y igual a 40 más 0.085. Y ahí sigue tiempo al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y esto también empezará desde 0 y terminará en 60. ¿Listo? Y con eso ya tenemos las dos gráficas. Aquí no se mira nada todavía. Tenemos que ir cuadrando. ¿Listo? Para que se den una idea, pues primero le hacen, cambian la escala para poder mirar bien las gráficas, cómo están dibujadas. Entonces miren que esto comienza en 40. Eh, Tenemos que ver hasta, o tenemos que cuadrar esto hasta ver los cortes. Miren, aquí está el otro corte y aquí termina todo, ¿no? Entonces miren que más o menos todo va hasta 350. Entonces ya le damos clic derecho por aquí, propiedades, y aquí cuadramos el canvas que vamos a usar, la cuadrícula. No necesitamos todo el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, para el x mínimo, yo le puedo poner un -10, por ejemplo, ¿sí? Porque en el lado negativo del eje x no necesitamos nada. Pero pues hay que dejarle un espaciecito para alcanzar a ver los ejes. Si cortan en cero, pues quedará feo la gráfica, no se mirará bien. Entonces yo creo que con un -10 queda bien. Ahí le vamos cuadrando dependiendo de los gustos de cada quien. Miren, ahí se cortó ya para allá. En Y, como en Y tiene números muy grandes, cortémoslo en -20. Algo así. Inclusive, miren, ahí se mira feo. Le puse 20. Error mío, es -20.
Eso. Ahí se alcanza a ver el eje horizontal y también el origen. En X máximo, como llegamos a 60, pues pongámosle 60. Inclusive pues 65 si quieren, o 70. ¿Listo? Para que quede un poquito más acá de la gráfica. La gráfica la cortamos en 60, ¿cierto? Entonces aquí pongámosle 70. Y Y máximo, miren que llegaba como hasta 350. Vamos a ensayar. 350. Y miren que ahí ya quedó un poco mejor la gráfica. Observemos a ver qué pasa. Como ya se observa bien, se miran los cortes, se miran las gráficas completas, se mira todo, ya podemos pulir, escribir algunos detallitos que toca escribir. Una cosa que me doy cuenta es que para el eje X negativo hay mucho espacio que sobra, entonces puedo cortarle al -5 para que quede un poquito mejor. Entonces aquí no le coloquemos -10 sino -5. Eso, me gustó más. Eso, entonces lo primero es etiquetar los ejes. El eje horizontal es el tiempo, ¿cierto? Entonces pongámosle eje X, en etiqueta le ponemos T. Podemos borrar esto, T. Y entre paréntesis en las unidades que se miden, en segundos en este caso. En Y hacemos lo mismo. Y, el eje vertical representa la posición, entonces X, y eso se mide en metros. ¿Va? Ahí está. ¿Qué más nos falta? A ver. Eso. Bueno, los ejes ya están. Mire que aquí le apareció que esto es la posición medida en metros y por acá, aunque no se mira aún, el tiempo medido en segundos. Otra cosa que podemos hacer es darle nombre a estas curvas. Miren que aquí aparece G, pero G no nos dice nada. Como yo sé que esa curva es la posición para el autobús, le voy a colocar a esto autobús. Autobús. Eso. Si quieren la pueden mover un poquito por ahí. Hacemos lo mismo para la otra curva. Le damos en la curva clic derecho. A ver. Bueno, ¿cómo sería? Ahí, clic derecho en la curva y cambiamos el nombre. Aquí sería estudiante. Estudiante. Eso. Y ahí ya quedó hecha la gráfica. Lo siguiente es exportarla, es descargarla para pegarla en algún lado. Entonces para descargarla simplemente le dan aquí descargar como o exportar como imagen, más rápido. Si le dan descargar como, si le dan aquí descargar como, pues tienen más opciones de formato. PDF, SVG, PNG, GGB, bueno, PNG, esa es la que más se suele usar. Si le dan en descargar imagen, de una vez se descarga como PNG. ¿Listo? Le dan ahí y ya simplemente le dan descargar. ¿Listo? Ahí queda guardada como PNG. Y listo, tenemos la gráfica, que fue lo que yo hice acá. Quizás quede un poquito diferente a la que yo hice, pero pues a grosso modo es lo mismo. ¿Listo? Eso. Esa es la forma de graficar en GeoGebra. No voy a explicar cómo graficar a mano, porque toma mucho tiempo y se me alarga el video. Pero pues ustedes ya deberían saber que esto es una función lineal y pues ya deberían saber cómo graficar una línea, una función lineal. Y esto es una función cuadrática, también lo deberían saber. Mm, Puedo explicar algunos detalles porque a mano no va a quedar bien, por eso no la quiero hacer también a mano, pero puedo explicar algunos detalles a grosso modo. Por ejemplo, esta es una función lineal, es de exponente 1, y yo sé de matemáticas que en general una función lineal tiene esta forma, y igual a mx más b, donde b es el corte con el eje vertical. En este caso miren que no tenemos el más algo, eso quiere decir que como no hay nada, hay un 0, entonces por comparación el b vale 0. Por esa razón miren que la gráfica corta en 0. ¿Miran? Eh, de acá eh, tengo una función cuadrática, es decir, que la gráfica de esto será una parábola. El signo que tiene el número que acompaña a la variable al cuadrado me determina si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es un signo positivo, yo sé que la parábola abre de esta forma, hacia arriba. Si fuera un signo negativo, abriría hacia abajo. ¿Listo? Lo siguiente de esta parábola que debemos saber para poder dibujarla es dónde está el vértice, es decir, el punto más bajo. Y si ustedes recuerdan de matemáticas de nuevo, escribamos por aquí, una función cuadrática tiene esta forma, y igual a ax al cuadrado
más bx más c. ¿Listo? El vértice o la coordenada x del vértice en este caso está dada por menos b dividido entre 2 veces a. Si comparamos aquí la coordenada, en vez de x tenemos la coordenada t, sería igual a menos b, pero ¿cuánto vale b? Miren que aquí no aparece el término donde debería aparecer la b. La b está multiplicando a la variable con exponente 1, y aquí no tenemos eso. Miren, tenemos el término independiente y el término cuadrático, por decirlo así. No tenemos el término lineal. Entonces debemos asumir que es más 0x, perdón, 0t en este caso, 0t. Es decir que b vale 0, ¿cierto? Si b vale 0, 0 por menos pues sigue dando 0. Dividido entre 2 veces a, que a vale todo esto. 0,085, bueno, metros sobre segundo cuadrado. Pero si hacen esa división, les va a dar 0. ¿Listo? Entonces miren, nos está diciendo que el vértice se lo encuentra en la coordenada t igual a 0. Si reemplazamos este 0 donde está la t, obtenemos la coordenada x. Entonces x será igual, bueno, aquí volvemos un poquito esto. Si reemplazo el 0 donde está la t, tengo 0 al cuadrado, 0, ¿cierto? 0 al cuadrado da 0. 0 por este número sigue dando 0, así que este término se va y nos queda simplemente 40. Es decir que la coordenada x es 40 metros. Por lo tanto, nosotros podemos entender que la parábola inicia o el vértice, mejor dicho, está en 0,40. ¿Listo? Y eso es lo que vemos aquí. Miran, el vértice, que es la parte más baja, está en 0 en el eje horizontal y en 40 en el eje vertical. No se mira el número, pero miren que está más abajito de 50. ¿Listo? Y a lo demás sería unir todo eso. Debemos cortar la parte negativa del eje horizontal, por eso tenemos este pedazo. ¿Listo? Entonces podríamos hacer lo siguiente, dibujar un plano cartesiano. Solo necesitamos esta parte. Para la función de posición del estudiante, pues ya sabemos que es una línea recta que pasa por 0, es decir, tenemos algo así. La pendiente está mal hecha porque no estoy calculando pendientes, estoy haciendo todo al ojo, pero miren que la pendiente es 5. Ustedes deben analizar que tengo una pendiente 5. Eso ya depende de las escalas que estén usando. También sé que para el autobús tengo una curva que es una parábola y que tiene como vértice en 40 y que abre hacia arriba. Miren un detalle, ¿no? Como es una parábola, ¿cómo les puedo explicar esto? Como es una parábola que abre hacia arriba y tiene el vértice en la parte superior del eje Y, pues directamente ya sabemos que no tiene cortes con el eje X. Por ejemplo, voy a hacer algo aquí a grosso modo. Si tengo un plano cartesiano de esta forma y tengo una parábola que abre hacia arriba, miren que para que corte con el eje horizontal, el vértice debe estar en la parte negativa del eje vertical. Miren, porque si tengo el vértice en la parte positiva del eje vertical, no corta. Miren, no corta con el eje X. ¿Sí? Eso es una forma de saberlo, pero porque si llegase a cortar, debemos también calcular estos cortes. Debemos calcular esos cortes si llegase a cortar. Pero en este caso, pues nos ahorramos ese trabajito porque no corta. El vértice está arriba del eje horizontal y la parábola abre hacia arriba. ¿Listo? Entonces se nos facilitan bastante los cálculos. Con esto ya es suficiente. Entonces sabemos que inicia en alguna parte en 40 el vértice y de aquí comienza a abrirse. Y hace esto. Bueno, ustedes tienen que dibujarlo bien bonito, ¿no? Estos cortes que se van aquí ya los calculamos. Son los tiempos en los cuales la estudiante alcanza al autobús. ¿Listo? Entonces, estos cortes deben coincidir con los números que ustedes encontraron. ¿Listo? Eso. Por ahí vamos bien. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan aquí. Miren, estos cortes representan los tiempos en los cuales se encontraron y las posiciones también, claro están. Miren, si podemos hacer aquí algo, a ver, voy a hacerlo en clarito. Miren que más o menos ese punto está así, ¿no? Ya podemos sacar información, miren. eh, el tiempo es 9,55, aunque ahí no se mira, pues, pero está antes de 10. Miren que coincide, tiene sentido con lo que encontramos. Y la posición en la cual él alcanza en la cual alcanza al autobús es un poco menos de 40, menos de 50, perdón, ¿cierto? Y eso tiene que coincidir con lo que encontramos acá arriba en el inciso D. Miren que la distancia que
que corre la estudiante es de 47,8 metros. Como la estudiante inicia en el origen, ¿cierto? Inicia a correr desde el origen, según como lo armamos nosotros. Desde el origen 47,8, pues tiene sentido que de por aquí. ¿Miran? La posición. ¿Listo? Aunque calculamos una distancia, pero coincide con la posición en este caso. Lo siguiente también lo pueden ver de acá, del otro punto. Nos daba un tiempo de 49, creo que era, ¿no? Más o menos. Por aquí, miran. Y se puede ver que debe estar cerca del 250 la posición en la cual se encuentran. Miran, una forma de analizarlo. Eh, Otra información que pueden sacar de esta gráfica es la velocidad del tren. Bueno, no tanto la información, sino darse una idea. Miren que la pendiente de la recta tangente a la curva nos da la velocidad. En este caso, a la curva de posición en función del tiempo. Si calculamos la pendiente de la recta tangente, nos da la velocidad. Miren que la pendiente del estudiante es constante, ¿sí? De la curva del estudiante es constante porque es una línea recta. Esa pendiente nunca cambia. Eh, Podemos comparar aquí. Miren que en este caso tenemos una recta horizontal al inicio. Eso quiere decir que el auto no tenía velocidad, que la velocidad es cero prácticamente. ¿Sí? Porque la pendiente de una recta horizontal es cero. Miren, aquí si dibujamos una recta tangente en el punto donde se encuentran por primera vez, podemos darnos cuenta que la pendiente de esta recta tangente es menor a la pendiente de la curva azul. Es decir, que la velocidad del autobús en este punto es más pequeña que la velocidad del estudiante. ¿Sí? Si seguimos analizando, miren, por aquí ya casi que se igualan las velocidades, porque prácticamente tienen la misma pendiente, pues ahí a grosso modo, miren, tiene la misma pendiente, entonces podemos decir que por aquí ya tiene la misma velocidad. ¿Listo? Podemos decir eso. Acá en el primer punto de encuentro, así a partir de la gráfica, no sé cuánto valga, pero sé que la velocidad del autobús es más pequeña que la velocidad del estudiante, porque las pendientes, la pendiente del autobús es más de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente a la curva del autobús en este punto es más pequeña que la pendiente que tiene la curva del estudiante en ese punto. ¿Sí? Eh, si analizamos acá, en este punto de aquí, miren que la pendiente de esta curva en este punto ya es mayor que la pendiente que tiene la curva del estudiante en ese punto. Entonces podemos decir que en el segundo punto de encuentro el autobús ya tiene más velocidad que el estudiante. ¿Listo? Y lo podemos interpretar también de aquí de la siguiente manera, o podemos sacar esta información. Miren que primero el estudiante está detrás del autobús, ¿no? Hablando de posiciones. Este está en 0 y este está en 40. Como el autobús inicia en el reposo y comienza a moverse lentamente, porque va acelerando, pero pues inicia despacio, despacio y va aumentando su velocidad. Miren que el estudiante tiene directamente desde el inicio más velocidad que él, ¿sí? Al inicio. Entonces por eso aquí lo alcanza fácilmente, ¿sí? Pero como la velocidad del autobús aumenta despacio, miren que el estudiante lo pasó. Es decir, aquí, desde a partir de este punto, el estudiante ya va adelante del autobús, lo sobrepasó, digámoslo así, a partir de este punto. Porque estamos analizando la situación en la que no se sube, ¿sí? En la que no se sube, solamente se encuentra. Aquí se encontraron, tienen la misma posición, luego como el estudiante va más rápido, pues lo pasó. Y el autobús va detrás de él, ¿listo? Pero el autobús cada vez va más rápido porque está acelerándose, ¿sí? Como cada vez va más rápido, llega a un punto donde lo alcanza, ¿sí? Porque primero el estudiante lo pasó y el autobús se quedó atrás, ¿sí? Pero cuando ya incrementó su velocidad lo suficiente, pues llega a un instante en que lo logra alcanzar. ¿Miran? Lo logra alcanzar. Porque deben entender eso, que el autobús va incrementando su velocidad. Iniciando desde el reposo va incrementando su velocidad. Entonces aquí lo pasa, miren, se encuentran y ya el autobús toma la delantera y el estudiante queda atrás. ¿Listo? Son como datos o información que se puede sacar de esta gráfica. Yo creo que eso es todo por el inciso C. Ahora podemos concentrarnos en el inciso D. Y esa explicación que acabo de dar, si no recuerdo mal, me sirve para el inciso D. Miren, en el inciso D dice, sí dice, las ecuaciones que usó en el inciso A para calcular T tienen una segunda solución, que corresponde a un instante posterior en que el estudiante y el autobús están otra vez en el mismo lugar si continúan sus respectivos desplazamientos. Explique
el significado de esta otra solución. ¿Qué rapidez tiene el autobús en ese punto? Mira, ya lo explicamos, ¿no? Inclusive yo acá lo escribí para intentar ser más claro, porque a veces uno hablando de forma improvisada dice unas palabras en un momento y cambia. Entonces yo aquí intenté estructurar bien la respuesta. Dice, la estudiante alcanza el autobús a los 9.55 segundos por primera vez. Esta es la primera solución que se obtuvo, ¿sí? Este es el primer encuentro que hay. Si la estudiante no sube al autobús, entonces lo podrá hacer a los 49.3 segundos. Miren, es el segundo encuentro que se puede dar, dado que en este instante el autobús alcanza a la estudiante. Miren, primero la estudiante alcanza el autobús, ¿sí? Porque ella comenzó atrás, lo alcanzó en este instante y lo pasó, tomó la delantera. Luego, en este otro instante, el autobús es el que alcanza a la estudiante. ¿Listo? Dado que en este instante el autobús alcanza a la estudiante. Note que en el primer encuentro es la estudiante quien alcanza el autobús, porque es ella quien tiene mayor rapidez inicialmente y pues estaba atrás del autobús inicialmente. ¿Listo? Luego de ese primer encuentro, la estudiante toma la ventaja manteniendo su rapidez, mientras que el autobús sigue aumentando la suya debido a la aceleración que lleva. Este incremento en la rapidez le permite alcanzar a la estudiante a los 49.3 segundos, que es cuando sucede el segundo encuentro, si ella no sube la primera vez. ¿Listo? Si no sube la primera vez, en este instante lo vuelve a encontrar. ¿Listo? Y bueno, esa sería como la explicación que yo le di. Luego me piden calcular la rapidez del autobús en este instante de 49.3 segundos. Y eso pues ya lo hicimos para otro tiempo, así que no voy a explicar mucho más. Se usa la función de velocidad. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial del autobús ya sabemos que es cero porque inicia desde el reposo, por eso quitamos eso. Luego sigue la aceleración, que es positiva, tiene esta magnitud, y el tiempo en el cual vamos a calcular la velocidad es en este tiempo. Si hacemos los cálculos nos da 8.38 metros sobre segundo. Pero esto es una velocidad, es una cantidad vectorial. Velocidad. Es una cantidad vectorial. ¿Listo? La rapidez, cuando se trata de un movimiento en una sola dimensión, como en este caso que solo es a lo largo del eje X, pues simplemente se la calcula como el valor absoluto de la velocidad. Ojo, en este caso particular que es el movimiento en una sola dimensión. Ya para un movimiento en dos o tres dimensiones hay que sacar la magnitud del vector, ya como ustedes hayan aprendido a calcular una magnitud de un vector. ¿Listo? En este caso es sencillo porque se simplifica así. Entonces la rapidez del auto es igual al valor absoluto de su velocidad. En este caso es el valor absoluto de 8.38, que resulta ser lo mismo, pero con el significado que debe ser. Esto es una rapidez y es una cantidad escalar. ¿Sí? Miren que aunque los números coincidan, el significado es distinto. Los conceptos son distintos. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Porque no siempre van a coincidir. Como les dije, algunas veces esto puede dar negativo, pero la rapidez siempre es positiva. ¿Listo? La velocidad sí puede ser negativa o positiva. Si es negativa, quiere decir que se está moviendo a la izquierda, en la dirección negativa. Si es positiva, quiere decir que se está moviendo a la derecha. En este caso, miren, obtuvimos una solución positiva, quiere decir que el autobús sigue moviéndose a la derecha. Para la velocidad, claro está, ¿no? Eso. Y con eso ya tenemos el inciso D. Miren que en estos puntos estamos avanzando bastante. Yo creo que el más difícil era el primero. Y el último creo que es el más complicado. A ver. Luego dice el inciso E. Si la rapidez del estudiante fuera 3.5 segundos, perdón, si la rapidez del estudiante fuera de 3.5 metros sobre segundo, ¿alcanzaría el autobús? Bueno, tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos en el primer ítem, en el primer inciso, pero con una rapidez de 3.5 metros sobre segundo. Es decir, tenemos que hacer esto mismo, pero en lugar de colocar 5 aquí, debemos colocar 3.5. ¿Listo? Vamos, tenemos que cambiar eso y analizar si se encuentran o no. Eso lo hice por acá. C, T, aquí. Entonces se escriben las funciones de posición tanto para el estudiante como para el autobús. Para el autobús no va a cambiar nada, por eso la sigo llamando ecuación 2, es exactamente la misma. Pero para el estudiante sí cambia algo, cambia la rapidez, 3.5. Miren, es lo único que cambia. Lo demás todo mantiene igual.
Como cambia la rapidez, pues yo ya la llamé 3, ecuación 3, porque ya no es la misma ecuación 1 que teníamos allá. ¿Listo? Pero el proceso es el mismo. Mirad, cambiamos simplemente esto y para averiguar si se chocan o no, lo primero es imponer la condición, igualar las posiciones. ¿Listo? Se igualan las posiciones, se construye la ecuación a partir de esa igualdad, pasando, en este caso, pues pasé este término, está positivo, al otro lado del igual, negativo, para que me quede aquí como está. ¿Listo? Se soluciona esa ecuación, ya les expliqué cómo se soluciona, aplicando la solución general. Esto es A, esto de aquí es B con todo y signo, y esto es C. Entonces, ¿cómo dice la solución general? T igual a menos B más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces AC dividido entre 2 veces A. Miren, si van haciendo los números, ¿sí? Si van haciendo los números, se van a dar cuenta que aquí menos por menos da más, es decir, nos queda 3.5 metros sobre segundo positivo. Si hacen esta potencia así como les expliqué, menos 3.5 al cuadrado da 12.25. Lo quiero verificar porque me entró una duda. Sí, está bien, 12.25 y nos queda metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí viene el detalle. Miren, tengo 12.25. Bueno, y aquí si hacen estos números le sigue dando 13.6, negativo, ¿sí? Pero miren, si hacen esta resta, 12.25 menos 13.6, ahí hay un problema, porque da una cantidad negativa, ¿sí? Da menos 1.35. Es decir, que esto ya se convierte en soluciones complejas. Vamos a obtener dos soluciones complejas. ¿Y qué pasa cuando tenemos dos soluciones complejas? Que pues los tiempos no tienen sentido en este problema particular y podemos decir entonces que en este caso eh, la estudiante no alcanza al autobús, ¿sí? Porque los tiempos que hemos encontrado, miren que son soluciones complejas. Bueno, íbamos aquí, ¿no? Tenemos menos 1.35. Si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, es el mismo análisis algebraico, llegamos a este punto. ¿Listo? T igual a 3.5 más o menos raíz de menos 1.35 segundos. ¿Sí? Analicen ustedes ahí numéricamente, yo lo escribí para que lo miren, pero directamente de aquí ya se sabe que esto no tiene solución, o sea, que las soluciones no tienen sentido porque el tiempo no puede ser complejo, no pueden ser números complejos. Recuerden que las raíces negativas pues son números complejos, son números imaginarios, ¿listo? Entonces, no tiene sentido ya estas soluciones. Para, no tiene sentido que un número complejo represente un tiempo. ¿Listo? Porque sabemos que los tiempos están representados por números reales. 1, 1,5, números reales. Nunca vamos a obtener un tiempo de 1 más raíz de 3i. ¿Listo? Por ejemplo. O como está escrito ahí, raíz de menos 3. Eso no se ve. ¿Listo? Entonces, por esa razón, como obtuvimos soluciones complejas, ya podemos decir que no se encuentran, que no va a ocurrir, sí, el encuentro de la estudiante con el autobús. Y eso lo podemos verificar si graficamos las funciones de posición que tenemos aquí. Si graficamos esta función de posición con esta. Y eso lo hice en GeoGebra de nuevo. Ya no voy a explicar cómo lo hice, ya saben. Simplemente se escribe la función de posición para el estudiante con esta pendiente de 3.5 y la función de posición para el autobús que es la misma de antes. Entonces, si hacen esas gráficas, yo aquí lo hice, se pueden dar cuenta que estas dos nunca se tocan. ¿Sí? Miran, están separadas, nunca se tocan, entonces no hay encuentro. En cambio, acá en la gráfica anterior, sí hay unos cortes, ¿sí? Sí hay unos puntos de encuentro. Sabemos que se encuentran en algún punto. La posición coinciden en estos puntos. ¿Listo? Miran. Entonces, podemos responder ya. Como obtuvimos soluciones complejas, esta ya está más explícita y esta, podemos llegar a la conclusión de que la estudiante no alcanza al autobús. ¿Sí? Esa es la respuesta. Como obtuvimos soluciones complejas, podemos deducir que la estudiante no alcanza al autobús. O mejor dicho, como obtuvimos soluciones complejas para el tiempo. ¿Sí? Hay que aclarar eso. Para el tiempo, podemos concluir que la estudiante no alcanza al autobús. Y también se lo puede verificar de la gráfica. Si hacemos la gráfica, observamos que no hay puntos de encuentro.
Mira, no hay puntos de corte entre las dos gráficas. ¿Listo? Ese sería el inciso E. Vamos por el F. Y en este es donde me voy a demorar un poquito más porque necesitamos aplicar criterios de derivadas. Dice, ¿qué rapidez mínima requiere la estudiante para apenas alcanzar al autobús? ¿Durante qué tiempo y qué distancia deberá correr en tal caso? Es decir, con esta rapidez mínima que me piden calcular, ¿durante qué tiempo y qué distancia deberá correr en tal caso? Debemos calcular una rapidez mínima. Y para esto, pues, conozco dos métodos, digamos. El segundo no me gusta, es el que sugiere el libro, digamos, el que uno lo encuentra por ahí. Pero el primero sí me gusta porque es aplicar cálculo. Y eso funciona en general, ¿sí? Entonces, me gusta más el primero y ese es el que le voy a explicar inicialmente. Voy a explicar los dos métodos, pero el primero es más formal, digámoslo así, más bonito, más formal, sí, más formal, podríamos decirlo así. Entonces, primer método, lo usual. Ahora nos están preguntando por una rapidez mínima, o sea, no nos dicen la rapidez de la estudiante vale tanto como en los dos casos anteriores, ¿sí? Miren, en este caso, pues le asignamos una rapidez de 3.5 a la estudiante, ¿cierto? Y en el primer caso era de 5, eso era lo que cambiábamos. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en general. Para la estudiante, pues tenemos una rapidez que no conozco. Sé que me piden encontrar la mínima, pero pues no sé cuánto vale, así que la dejo indicada con el símbolo B, ¿sí? Con el símbolo B. Para el autobús sigue siendo la misma función, por eso sigue manteniendo esa función etiquetada con el 2. Aquí sí cambia, por eso le puse un 4, ¿sí? Porque es otra. Miren, y hacemos el mismo proceso. Igualamos, pues porque queremos averiguar si es que alcanza o no alcanza la estudiante al bus, ¿no? Entonces aplicamos la condición para saber si tienen la misma posición o no. ¿Listo? Igualamos las dos funciones. Miren, aquí voy a pasar un poquito rápido. Esta es la función para el estudiante. Ya pues con esta b que no sabemos cuánto vale, ¿cierto? Y esto es para el autobús. Igualamos las dos funciones de posición. Y miren que nos quedan la b en términos del tiempo. Yo puedo despejar la b en términos del tiempo, ¿cierto? Y eso fue lo que hice. A ver si me entienden. Este tiempo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Es decir, lo quito de aquí y pasará a dividir todo eso. A ver cómo lo puedo explicar. Voy a hacer un paso intermedio, digamos que de esta flechita sigue el paso que voy a hacer. ¿Listo? La b es igual, el tiempo que estaba multiplicando pasa al otro lado a dividir a todo. A 40.0 metros más 0,085 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso está por el tiempo al cuadrado y todo esto sobre el tiempo. ¿Listo? El tiempo que estaba multiplicando pasó al otro lado a dividir. ¿Listo? Por propiedades de fracciones, yo sé que si tengo una suma dividida entre algo, yo puedo repartir este denominador a cada término de esa suma. ¿Listo? Es decir, yo puedo escribir de la siguiente forma esto. 40t, 40 sobre t, y este término de acá también sobre t. ¿Listo? Acá arriba tengo un t cuadrado. Ese t cuadrado lo puedo escribir como t multiplicado por t. Y de esa forma puedo ver que este t dividiendo se cancela con este t multiplicando y todo se reduce a esta ecuación 5, a esta función 5. Entonces, en esta ecuación 5 lo que obtuvimos es la velocidad en función del tiempo, la velocidad que depende del tiempo. ¿Listo? Ya teniendo la velocidad dependiendo del tiempo, ya podemos averiguar, o mejor dicho, ya podemos aplicar lo que conocemos del cálculo para determinar, para determinar un máximo o un mínimo de una función. ¿Listo? Lo primero es derivar esa función. ¿Sí? Recuerden que la derivada representa la recta tangente de la curva, ¿sí? En este caso estamos obteniendo la recta tangente de la función de velocidad. ¿Listo? Eso es importante, ahora les explico un poquito mejor. Primero concéntrense en la derivada. ¿Sí? Entonces, si derivamos la velocidad respecto del tiempo, obtenemos esto. A ver cómo les puedo explicar esa derivada de pronto para los que no sepan derivar. Eh, en general, si uno tiene, esto es en general, y es igual a, por ejemplo, una constante a multiplicado por x y esto con el exponente n, ¿cierto?
Si yo derivo y respecto de x, lo que debo hacer es tomar este exponente y bajarlo a multiplicar. Y al exponente que tenía le resto 1. Mirad, el n bajo multiplicar a la a y al exponente que tenía le debo restar 1. Eso es lo que debo hacer siempre. Aquí en esta suma pues pasa lo mismo, ¿no? Para eso yo debo entender que esta t tiene un exponente 1 y que por propiedades de potencias yo puedo pasar esta cantidad que está dividiendo a multiplicar siempre y cuando le cambie el signo al exponente. Es decir, que yo esta función la puedo escribir como b igual a 40 sin tantas unidades para que me entiendan, multiplicada por t elevado a la menos 1. Miran, el t aquí estaba dividiendo con exponente 1 positivo, lo puedo pasar a multiplicar siempre y cuando le cambie el signo al exponente. Me quedó como menos 1. ¿Listo? Más este paréntesis que es 0,08 por t. ¿Listo? Este t, miren que no se le mira ningún exponente, así que ustedes deben entender que hay un exponente 1. ¿Listo? Y de esa forma, miren que ya podemos aplicar esta formulita que les he explicado. Entonces derivemos. Derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Qué nos dice? Que para derivar tenemos que bajar el exponente a multiplicar. ¿Listo? Entonces aquí tengo menos 1. Si lo bajo a multiplicar al 40, ¿cuánto queda? Menos 1 por 40. Eso da menos 40, ¿cierto? Luego queda t elevado a la menos 1, pero tengo que restarle 1, ¿cierto? Queda menos 1. Menos 1 nos queda menos 2. ¿Listo? Pero como este está multiplicando, esta t está multiplicando al 40, yo la puedo pasar a dividir siempre y cuando le cambie el signo al exponente. Miren, si acá arriba estaba multiplicando con exponente menos 2, la puedo bajar a dividir con exponente 2 positivo. ¿Listo? Entonces nos queda menos 40 dividido entre t al cuadrado. Para el otro término, aquí nos quedaría más. Miren que el 1 baja a multiplicar. 1 por 0,08 sigue quedando lo mismo, ¿no? 0,08. ¿Listo? Y ahora me dice, al exponente que tenía, réstele 1. 1 menos 1, ¿cuánto da? 1 menos 1 da 0. T a la 0, recuerden, t a la 0 da 1. Y 0,08 por este 1 que resulta, pues sigue dando lo mismo. Por esa razón queda este número ahí solito. ¿Listo? Y de esa manera se deriva, pues para los que no sepan, ahí a grosso modo. Eso. Ya tenemos la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Miren que aquí lo que calculé prácticamente es la pendiente de la recta tangente en función del tiempo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con una curva? O sea, ¿qué quiere decir que una curva tenga un máximo o un mínimo? Si yo tengo una curva de este tipo, algo así, miren que este podría ser un máximo, ¿cierto? Y este podría ser un mínimo, ¿sí? Y en estos puntos hay algo en común, y es que la recta tangente a esos puntos es horizontal. En los máximos o mínimos, la recta tangente es horizontal, por lo tanto la pendiente de esa recta tangente en estos dos puntos es 0, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a hacer ahora, es igualar a 0 esta función que acabo de encontrar. ¿Para qué se hace eso? Porque le debo preguntar a esta función para qué tiempos la pendiente de la recta tangente vale 0. ¿Sí? Porque en esos puntos donde la pendiente de la recta tangente vale 0 es donde tengo un máximo o un mínimo. ¿Listo? No sé qué va a ser. No sé si va a ser un máximo o si va a ser un mínimo. Lo único que sé es que alguna de las dos tiene que ser. ¿Listo? Eso es lo primordial. Averiguar eh, dónde o para qué tiempos, mejor dicho, qué tiempos son candidatos a ser un máximo o un mínimo. Ya luego identificaré si es mínimo o máximo, pero lo primero es eso, es saber para qué tiempos hay la opción de que sea un máximo o de que sea un mínimo. Y para eso es igual a 0, porque le debo preguntar para qué tiempos la pendiente de la recta tangente que está representada por esta derivada vale 0. Entonces yo quiero exigir que la pendiente de esa recta tangente valga 0, porque sé que en los máximos o mínimos la pendiente de esa recta tangente que pasa por esos puntos vale 0, tiene ese valor 0. ¿Listo? Eso es lo que estoy preguntando aquí. ¿Para qué tiempos la pendiente de la recta tangente vale 0? Bueno, y esto ya pues tenemos que solucionarlo. Ya ustedes mirarán cómo se soluciona. Lo que yo hice lo primero fue, miren que tengo dos términos nada más, ¿sí? En esta ecuación. Y en un solo término aparece la t, que es lo que quiero averiguar. ¿Listo? Entonces me queda fácil despejar primero el término donde está la t.
observo que ese término tiene un negativo, es negativo, ¿cierto? Entonces me conviene tratar de quitar ese negativo. Para eso, pues lo paso al otro lado, ¿cierto? Si aquí está negativo, al otro lado pasa positivo. ¿Miran? Ahora, como el tiempo está dividiendo acá, miren, está en el denominador de esta fracción y es tiempo al cuadrado, pues lo primero que tengo que hacer es tratar de pasar a multiplicar. ¿Listo? Entonces, este tiempo que está dividiendo aquí, que está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado del igual a multiplicar. ¿Listo? Entonces, digamos que lo quité de aquí y lo pasé acá a multiplicar este número, t cuadrado. Pero yo quiero despejar el tiempo, entonces ahora debo quitar este número, ¿cierto? Como este número está multiplicado el tiempo, lo puedo pasar al otro lado del igual a dividir. Y nos quedaría 40 dividido entre este número. ¿Qué fue lo que obtuve aquí? Miran, el tiempo al cuadrado es igual a 40 dividido entre ese número que pasé a dividir. ¿Listo? Prácticamente, pues para que lo entiendan fácil, este lo intercambié con este. ¿Sí? Eso, ya tenemos tiempo al cuadrado. Yo estoy buscando el tiempo, así que debo quitar este cuadrado. Entonces para eso saco raíz cuadrada en ambos lados del igual. Raíz cuadrada en ambos lados del igual. ¿Listo? Como les expliqué antes, raíz cuadrada de algo al cuadrado es el valor absoluto de ese algo, ¿cierto? Raíz cuadrada de t cuadrado, raíz cuadrada del tiempo al cuadrado es igual al valor absoluto de ese tiempo. Pero nosotros sabemos que el tiempo inicia a correr desde 0 segundos hacia adelante, hacia valores positivos. Es decir, que el tiempo siempre es mayor o igual que 0. Y nosotros sabemos que el valor absoluto de 0, por ejemplo, es 0, ¿cierto? El valor absoluto de un número mayor que 0, por ejemplo, el 1, es 1. Es decir, que si se cumple esta condición, el valor absoluto de algo que sea mayor o igual que 0 es ese mismo algo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces el valor absoluto del tiempo es el tiempo, ¿sí? Es la t, porque esto siempre va a ser positivo, o 0 o positivo, es decir, mayor o igual que 0. Es decir, que el valor absoluto de eso siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar, ¿listo? Bueno, aquí ya sacamos raíz cuadrada. A nosotros nos enseñaron que cuando se saca raíz cuadrada a un número, se debe asignar dos signos, un positivo y un negativo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el tiempo siempre es positivo, por lo tanto no tiene sentido que consideremos esta solución negativa. Matemáticamente sí la deben agregar, cuando se trata de problemas de cálculo que no tienen un significado particular, pero en este caso que estamos hablando de tiempo y que entendemos que el tiempo siempre toma valores positivos nada más, pues debemos interpretar eso y descartar la solución negativa porque no tiene sentido en este caso. ¿Listo? Por esa razón. Como el tiempo siempre es positivo, pues tomamos solamente la solución positiva. Y de esa manera pues se obtiene que el tiempo es igual a esta raíz. ¿Sí? Aquí lo que yo hice fue mirar este producto, esta fracción multiplicado por segundo al cuadrado, para poder repartir la raíz a cada término del producto. La raíz de este número multiplicado por la raíz del segundo al cuadrado. Y vuelve y juega. La raíz de segundo al cuadrado es segundos, ¿sí? Bueno, valor absoluto de segundos, pues, para ser exactos. Pero la S es positiva. Valor absoluto de algo positivo, pues da lo mismo. ¿Listo? Y ya si hacemos estos números en la calculadora, pues nos da 21.69 segundos aproximadamente, porque dan más decimales. Entonces miren que hemos encontrado que el tiempo para el cual se tiene, se tiene la opción de que la velocidad sea máxima o mínima es de 21.69 segundos. ¿Cómo identificamos si para ese valor tenemos un máximo o un mínimo? Eh, para saber eso debemos aplicar el criterio de la segunda derivada. A ver, déjenme leer qué fue lo que escribí aquí. En el segundo paso se debe igualar a cero la derivada y se soluciona la ecuación. Bueno, eso fue lo que hicimos. Listo. Acá dice, esta solución, o sea, este número, es un punto crítico. Es decir, es un candidato a ser un máximo o un mínimo. Para saber si es un mínimo o un máximo, se aplica el criterio de la segunda derivada. Entonces, lo siguiente será derivar la función, la primera derivada que hicimos, ¿sí? O sea, calcular la segunda derivada. Como ya sabemos cómo derivar, entonces la segunda derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual. Miren que podemos ver este como si estuviera multiplicando por t a la menos 2, ¿cierto? Entonces, reglitas de derivar. El exponente lo bajo a multiplicar. Miren que es menos 2 por menos 40. Menos por menos da más. Y 40 por 2 da 80. ¿Cierto? Al exponente que tenía le resto 1. Menos 2 menos 1 nos queda t a la menos 3. ¿Cierto?
pero t a la menos 3 lo puedo escribir como en el denominador como t al cubo. ¿Listo? Y esta es una constante, este no tiene, miren que este término no tiene ninguna t, por lo tanto la derivada de una constante es 0, así que nos queda simplemente esto. ¿Listo? Nos queda 80 sobre t al cubo. Y eso fue lo que escribí aquí. Miren, la segunda derivada es 80 dividido entre t al cubo. Positivo. Ahora reemplazamos este número en esta segunda derivada. Entonces eso fue lo que hice aquí. Miren, ahora se evalúa la segunda derivada en el punto crítico. Ya tenemos la segunda derivada y este paréntesis lo que me está diciendo es que esta función la evalúo en este número. Evalúo en este número. Es decir, que donde tenga la t, reemplazo ese número. ¿Listo? Entonces 80 dividido entre el tiempo al cubo. No voy a hacer el número porque solamente me interesaba saber si era mayor o menor que 0. Si es mayor que 0, ya sé que es un mínimo. ¿Listo? Mínimo. Mínimo. No me importa el número que dé, solamente necesitaba saber si era mayor o menor que 0. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita saber esto? Porque un valor mayor que 0 en esto nos está indicando una concavidad de esta forma. ¿Sí? Es decir, que en este punto tenemos una concavidad hacia arriba. Si hubiera sido un número negativo, por ejemplo, que aquí nos hubiera dado un menos, es decir, que esto fuera menor que 0, tuviéramos un máximo, es decir, que la concavidad es hacia abajo. Miren, el signo me da la concavidad. ¿Listo? Signo negativo, concavidad hacia abajo. Signo positivo, concavidad hacia arriba. Si tenemos una concavidad hacia arriba, miren que aquí tenemos un mínimo, más no se puede bajar. Si tenemos una concavidad hacia abajo, tenemos un máximo, más no se puede subir. ¿Listo? Por eso es el criterio de la segunda derivada permite identificar eso. Entonces, como tenemos algo mayor que 0, ya sé que la concavidad es hacia arriba, por lo tanto esto representa un mínimo. ¿Listo? Pero esta no es la velocidad, este es el tiempo en el que sucede el mínimo. Ahora debemos saber cuánto vale esa velocidad mínima. ¿Sí? Eh, Aquí escribí algo. Dice, como es mayor que 0, ya se puede asegurar que en este tiempo, perdón, voy a repetir. Como es mayor que 0, ya se puede asegurar que en este tiempo se tiene la rapidez mínima. O sea, en este instante sabemos por seguridad que tenemos la rapidez mínima. Ahora nos falta saber cuánto vale esa rapidez mínima. Por lo tanto, para encontrar la rapidez mínima, se debe evaluar ese tiempo en la ecuación 5, es decir, donde tenemos la función de velocidad, acá arriba, donde teníamos la velocidad despejadita. ¿Listo? Aquí. Reemplazamos el tiempo que encontramos y eso ya nos debe dar la velocidad mínima, o la rapidez mínima, perdón. ¿Listo? Y eso fue lo que hice. Miren que la ecuación 5 es esta, aquí la escribí para que la recuerden. Entonces la rapidez evaluada en este tiempo, donde esté la t, pues reemplazamos ese tiempo. 40 dividido entre el tiempo más aceleración por este tiempo. Ya no voy a explicar mucho los cálculos, ustedes ya deben saber. Si hacen estos números, bueno, 40 dividido entre 21.69 da aproximadamente esto, metros sobre segundo. 0.085 por 21.69 da aproximadamente esto. Aquí tengo segundo al cuadrado, así que esto lo puedo ver como segundo multiplicado por segundo, y de esa manera un segundo multiplicando con este dividiendo se cancela y nos queda metros sobre segundo, como debe ser. ¿Listo? Si hacemos esta suma, pues nos da 3.688 metros sobre segundo. Y esta es la rapidez mínima. ¿Listo? Y aquí ya la escribí pues un poquito más claro, rapidez mínima. ¿Sí? Simplemente le agregué eso pues para que quede claro que es mínimo. ¿Listo? Esta es la rapidez mínima con la cual la estudiante puede alcanzar al autobús. En el caso anterior teníamos una rapidez de 3.5, ¿cierto? Como es más pequeña que la mínima, pues mire que no lo alcanzó porque es más pequeña que la mínima. ¿Listo? Entonces ya, tenemos la rapidez mínima, que era que me preguntaban más. Ah, me preguntaban por la rapidez mínima, ¿cierto? Y con esa rapidez, a ver, déjenme recordar bien la pregunta. Uf, ¿cuánto que he escrito? Son 7 páginas de este problema. A ver, dice, ¿qué rapidez mínima requiere la estudiante para apenas alcanzar al autobús? Ya lo encontramos. ¿Durante qué tiempo y qué distancia deberá correr en tal caso? El tiempo y la distancia. Bueno, ya tenemos la rapidez mínima. El tiempo también ya lo encontramos, pero lo voy a explicar cómo se lo encuentra formalmente, porque uno no sabría que ese tiempo es el tiempo durante el cual corre la estudiante, pues no se lo puede ver claramente, o mejor dicho, yo no lo vi claramente.
Ya lo entendí cuando lo encontré, digamos, ¿sí? Pero pues resulta, les voy a notar el dato, resulta que este tiempo que encontramos, este tiempo para el cual encontramos que se obtenía la rapidez mínima, también es el tiempo durante el cual la estudiante corre. Yo creo que es porque ese tiempo lo obtuvimos de igualar las funciones de posición, ¿cierto? Y eso fue lo que hicimos antes para determinar los tiempos que tardaba la estudiante en alcanzar el autobús. ¿Sí? Entonces, miren, igualamos las funciones de posición y de aquí obtuvimos la función de velocidad de la cual despejamos el tiempo luego, ¿cierto? Entonces, como ese tiempo viene de esta igualdad, pues yo supongo que por eso coincide, ¿sí? Pero como les digo, no es tan claro, así que el proceso a seguir cuando uno no tenga claro las cosas es lo que voy a hacer. Por ejemplo, yo no lo tenía claro, como les digo. Entonces ya sabemos que esta es la rapidez mínima. Listo, ya respondimos a la primera pregunta del inciso F. Rapidez. Bueno, borremos un poco esto, que ya no nos interesa. Rapidez mínima. ¿Listo? Ahora, dice, ahora se calcula el tiempo que debe correr la estudiante con esta rapidez para que logre alcanzar al autobús. Y este es el mismo proceso que hemos hecho antes. Escribimos la función de posición para ambos, tanto para la estudiante como para el autobús. Miren que para el autobús sigue siendo lo mismo desde el principio. Aquí lo único que hemos cambiado es que ya no tenemos una rapidez en general, sino que es la rapidez mínima que nos piden considerar. Porque nos están preguntando con esta rapidez mínima cuánto tiempo tarda en alcanzarlo. ¿Listo? Y vuelve y juega. Se igualan las posiciones, se construye esta igualdad, luego se construye la ecuación igualando a cero, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho, miren, por eso no lo estoy explicando mucho. Eh, Eso, lo mismo que hemos hecho es igual a cero, se soluciona la ecuación tal cual como lo hemos hecho, y aquí viene este detalle que quiero mencionar. Miren, aquí adentro nos va a dar un cero, miren, y esto es importante para el segundo método que les voy a mencionar. Entonces noten que aquí nos da cero, ¿sí? Nos da cero. Si hacemos, cuando da cero en esta raíz, cuando en esta raíz da cero, solo se tiene una solución, porque no importa si es más o menos, al sumarle cero, pues da lo mismo, y al restarle cero da lo mismo. ¿Listo? Eso, entonces mire que nos queda que el t es esto. ¿Listo? Porque la raíz da cero. Aquí nos quedaría más o menos cero, ¿sí? Pero el cero no afecta en nada, así que podemos quitarlo directamente. Nos queda esto. Si analizamos las unidades, metros sobre segundo dividido entre metros sobre segundo al cuadrado, si aplican la ley de la oreja, les va a quedar producto de los extremos, metro multiplicado por segundo al cuadrado, producto de los medios, metro por segundo. Si simplifican eso, les va a dar segundos, como debe ser. ¿Listo? Y si hacen estos números, les tiene que dar 21.69. Mire que coincide con el número con el tiempo que encontramos antes. Voy a rectificar esa división. 3.688 dividido entre 0.17. Sí, 21.69 aproximadamente. Miren que se obtuvo el mismo tiempo. ¿Listo? Pero yo no lo supe hasta que lo calculé. Entonces, consejo, hagan este paso, aunque el tiempo que obtengamos es el mismo. ¿Sí? Para estar seguros. Porque, pues, como les digo, acá obtuve el mismo valor, pero este tiempo que encontré no lo encontré con la finalidad de calcular el tiempo para el estudiante, sino este tiempo que encontré lo calculé para determinar en qué instante se obtenía la rapidez mínima. ¿Listo? Entonces es bueno seguir este proceso. Allá con el tiempo que dura la estudiante corriendo con esa rapidez mínima, ya puedo calcular la distancia que recorre. ¿Listo? Entonces si hacemos distancia es igual a la rapidez mínima por el tiempo, hacemos esto, hacemos ese producto, nos da 79.99 que se puede aproximar bastante bien a 80 metros. ¿Listo? Y yo hice las gráficas para, para este caso y miren que se encuentran en un solo punto, como debe ser, ¿sí? Porque justo la estudiante alcanzó al autobús en este punto y ya no lo alcanzó más. Miren, en ese punto el autobús ya se fue y solamente lo alcanzó una vez. ¿Listo? Eso. Y tiene que coincidir todo, a ver.
más o menos tiene que dar pues gráficamente lo que obtuvimos numéricamente. Ahí un poquito a grosso modo. ¿Listo? No se puede ver exactamente, pero miren que de aquí a aquí, del 20, 25, aquí nos da, cada cuadrito es como 21, 21, aquí es 22. Está entre 21 y 22, como debe ser, 21, 69. ¿Listo? Y en la distancia nos da 80. Aquí tengo 50, aquí tengo 20. 80 está más o menos por aquí, está bien. ¿Listo? Tiene sentido la información que nos da la gráfica. Eso. Y este sería el método que a mí me gusta, el método con derivadas para determinar la rapidez mínima. El libro sugiere otro método que particularmente no me gusta, porque requiere, no sé, requiere darse cuenta de algo que quizás, pues yo no me di cuenta. Yo lo hice primero por las derivadas, ¿listo? Entonces, pero lo voy a explicar por si a alguien le parece fácil. Entonces, mm, todo depende de cómo se construyeron las ecuaciones, ¿no? O sea, lo que deben hacer es lo mismo. ¿Dónde estamos? Espérenme aquí. Construir estas ecuaciones, ¿no? En general, digamos, construimos estas ecuaciones. Bueno, inclusive yo creo que lo escribí acá. Déjenme observar. Ah, sí. Segundo método, ¿no? Entonces comienzan escribiendo las ecuaciones tal cual. ¿Listo? Ahora se igualan las ecuaciones, lo mismo que hemos hecho antes. Y construimos la ecuación y construimos la solución. ¿Sí? Pero ya con esta en general. ¿Listo? Con la B en general. Construimos la solución. Y aquí viene el detalle que se tienen que dar cuenta, pues si no saben cálculo se deben dar cuenta de esto. Y yo quiero que se noten aquí, en los radicandos de los tres puntos que les voy a mostrar. Bueno, en este. Ah, no, este no porque este es el primer método. No, este no. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Aquí. ¿Qué se obtienen estos radicandos? Em, Eso yo creo que con este es suficiente, ¿no? En estos radicandos aquí. Miren que en el primer caso, en este caso teníamos dos soluciones, dos cortes, soluciones que tenían sentido. O sea, la estudiante, perdón, se encontraba con el autobús en dos partes, ¿cierto? Que hacía este corte, en dos partes. Cuando tenemos estas dos soluciones es porque el radicando, esto que está aquí adentro de la raíz, esto, es mayor que cero. ¿Listo? En este caso tenemos dos soluciones. En el caso que no tuvimos soluciones, miren, en este caso que es mayor que cero, la estudiante se encuentra con el autobús en dos instantes. ¿Recuerdan? Cuando es mayor que cero el radicando, es la solución. ¿Sí? Este radicando, pues si lo quieren ver desde el inicio. Esto es mayor que cero. Esto mayor que cero. Y en ese caso se tienen dos tiempos, dos soluciones reales, digámoslo así. Dos soluciones reales. En, en el otro caso que analizamos, obtuvimos un radicando menor que cero, en este. Y cuando construimos la solución, obtuvimos que esto es menor que cero. En este caso no hay soluciones, o son soluciones complejas. Y al ser soluciones complejas, pues interpretamos que no hay que no se encuentra nunca, que la estudiante nunca alcanza al, al autobús, como en este caso, mira, no se encuentran. Entonces vamos analizando dos situaciones, una para mayor que cero, que en el caso de mayor que cero, sí se encuentran, y teníamos dos soluciones, una y dos. En este caso que es menor que cero, no se encuentran, no hay soluciones, mira, no se encuentran, no hay soluciones. Nos falta el punto medio, miren, mayor que cero, menor que cero, el punto medio sería igual a cero, ¿cierto? Y eso es lo que piden, lo que uno debería haberse dado cuenta acá, para no hacer todo esto de cálculo, entonces se debieron dar cuenta de eso. Entonces ustedes dicen que si en el caso de mayor que cero tengo dos soluciones, en el caso de menor que cero no tengo soluciones o tengo soluciones complejas, para tener una única solución, esto debe ser igual a cero.
deben decir así. Ese es el caso que nos falta. Eso debe ser igual a 0. Entonces deben igualar este radicando a 0. ¿Listo? La rapidez mínima se obtiene al igualar el radicando a 0. Este radicando de aquí, bueno, aquí ahí tengo un error de escritura, debe ser igual a 0. Esto inclusive creo que lo puedo corregir aquí rápidamente. Aquí está. Igual a 0. Eso. Eso. Se iguala a 0, ¿cierto? Se iguala el radicando a 0. Y luego es solucionar esto. Bueno, primero hice estos números, que nos da menos 13.6. Paso esto negativo al otro lado para que me quede positivo de esta manera. Saco raíz cuadrada en ambos lados del igual, siguiendo los mismos análisis que hemos hecho. Raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá, ¿cierto? Raíz cuadrada de b cuadrado es el valor absoluto de b, pero b como es una rapidez, es la rapidez, ¿sí? Y la rapidez siempre es mayor que 0. Perdón. Sí, la rapidez es mayor o igual que 0 siempre, ¿listo? Solo es 0 cuando está en reposo, digámoslo así. Como siempre es mayor o igual que 0, yo sé que el valor absoluto de eso da b. Y acá pasa lo mismo. Dos soluciones, como la rapidez tiene que ser mayor que 0, descartamos la negativa, solo ponemos la positiva. ¿Sí? La rapidez es mayor que 0, por eso descarto la solución negativa. Nos queda eso. Yo puedo repartir esa raíz cuadrada de esta manera para poder obtener las unidades correctas. Miren, raíz cuadrada de esto al cuadrado pues da esto. Y ya de aquí es hacer los números. Raíz cuadrada de 13.6 es aproximadamente 3.688. Lo voy a verificar de pronto. Raíz cuadrada de 13.6, ¿sí? Aproximadamente 3.688. Y esa es la rapidez mínima. Miren, ese es el otro método que a mí no me gustó particularmente, pero pues lo menciono, de pronto alguien lo entienda fácil y pueda resolver este problema por ese método. A mí me gustó más que todo usar derivadas, es como lo más formal para mí. ¿Listo? Entonces, esta es la rapidez mínima. Bueno, esta es la rapidez mínima, ¿no? Usando este método. Rapidez mínima. Esta rapidez mínima se le reemplaza en la ecuación 7 para determinar el tiempo. ¿La ecuación 7 cuál es? Esta de aquí. Miren, porque eso estaba en términos de b, de la rapidez. Entonces sustituimos lo que encontramos aquí y ya podemos calcular el tiempo. ¿Listo? Entonces reemplazan, pues la rapidez mínima que encontramos la reemplazamos donde estaba la b. Miren, aquí estaba la b, aquí estaba la b al cuadrado. Miren que el b cuadrado lo teníamos despejado por acá, ¿cierto? B cuadrado da 13.6, tal cual como esté. ¿Listo? Si hacen esos números, se van a dar cuenta que esto de aquí adentro da 0. ¿Sí? Eso da 0. Por eso aquí ya no aparece la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0, pues da 0. Así que todo esto se va. Todo ese término se va. Y ya no tenemos dos soluciones, sino que tenemos una sola, porque esta parte de aquí ya se hizo 0. ¿Listo? Y con eso pues ya calculamos el tiempo que da esto. Mismo tiempo que encontramos antes. Y con ese tiempo pues calculamos la distancia, tal cual como lo hicimos antes. ¿Listo? Y ya, con eso terminamos este problema. Espero que les haya gustado. Por favor, si les ayudó a hacer alguna tarea, a estudiar para algún examen, a entender estos temas, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco por ver el video hasta aquí, de verdad eso me ayuda mucho. Si alguien tiene la capacidad de hacer alguna donación económica, les agradecería mucho que la hagan, ya que los ingresos que recibo por YouTube, por la publicidad de YouTube, son muy bajitos, prácticamente nulos. Entonces, cualquier ayuda que me puedan brindar será de muchísima ayuda para mí. No siendo más, me despido, espero que estén muy bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.